Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Investigué y preparé para usted una entrevista muy sincera del querido dúo Barardos y Elçin Sangu, que se publicó en la revista Istanbul Life. La entrevista pertenece a la época en que se emitía la serie de televisión Rental Love. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo. Aquí están los detalles. ¿Cómo entró en tu vida la serie de televisión Love for Rent? Elçin Sangu, la serie llegó a mi vida de repente. Fue verano. En realidad, llegó cuando estaba pensando en descansar un poco en casa. Estaba un poco indecisa porque tenía un nuevo trabajo hecho. Queríamos probar la comedia romántica cuando surgió este proyecto de serie de televisión. Barardos, antes de este proyecto, hicimos la serie Racon con Ande Dandemir. Ese programa fue un poco corto. Sin embargo, me ha sido muy útil. Proporcionó un poco más de conocimiento del mercado. Después de Racon llegaron unas 12 ofertas de trabajo. Love for Rent fue una de ellas. ¿Qué te vino a la mente cuando leíste el guión? ¿Qué piensas? Elçin Sangu, Defne era un personaje que podía amar, así que no dudé demasiado. No había ningún signo de interrogación en mi mente. Cuando lees el guión, el personaje casi cobra vida en tu mente. Y acepté. Por supuesto, Buran y Ali Sky tienen influencia en esto, no los pasé por alto. Cuando dudé por primera vez, tuvieron una conversación muy agradable conmigo. De hecho me convencieron. Barardos, para ser sincero, dices que algo va bien en Turquía, ¿te sientas cómodo? No, pero es posible que las cosas no salgan como esperabas. Para el éxito, muchos elementos deben encontrarse en un punto común. Productor, director, guionista, actores, todo el equipo, todos ellos tienen que mantenerse juntos. Coincidieron, y creo que esto fue lo que pasó. No se trata solo de mí, no solo de nuestra armonía con Elçin, o solo del productor. Se trata de que todos ellos creen una buena energía juntos. Cuando leí el guión por primera vez, estaba muy emocionada. Pero aún podemos tener preocupaciones, por supuesto. No importa cuánto creas, a la gente le preocupa si se reunirá con la audiencia. Vamos a dar rienda suelta. ¿Qué te vino a la mente cuando leíste el guión? ¿Qué piensas? Elçin Sangu, Defne era un personaje que podía amar, así que no dudé demasiado. No había ningún signo de interrogación en mi mente. Cuando lees el guión, el personaje casi cobra vida en tu mente. Y acepté. Por supuesto, Buran y Ali Sky tienen influencia en esto, no los pasé por alto. Cuando dudé por primera vez, me dieron una charla muy agradable. De hecho me convencieron. Barardos, para ser sincero, dices que algo va bien en Turquía, te guste o no, pero es posible que las cosas no salgan como esperabas. Para el éxito, muchos elementos deben encontrarse en un punto común. El productor, el director, el guionista, los actores, todo el equipo. Todos tienen que llevarse bien. Coincidieron, y creo que esto fue lo que pasó. No se trata solo de mí, no solo de nuestra armonía con Elçin, o solo del productor. Se trata de que todos ellos creen una buena energía juntos. Cuando leí el guión por primera vez, estaba muy emocionada. Pero aún podemos tener preocupaciones, por supuesto. No importa cuánto creas, la gente se preocupa por si se reunirá con la audiencia, pero ahora estoy muy feliz, me alegro de que nos involucramos y logramos algo bueno. Vamos a dar rienda suelta. ¿Qué pasa con tu propia historia? ¿Cómo llegó la actuación a tu vida? Elçin Sangu, fue muy repentino como todo lo demás. Nunca planeé hacer actuación como una profesión. Crecí en Esmirna. Estudié ópera en Mersin. No tenía el pensamiento de vamos, déjame ser actor, ven a Estambul y regístrate en una agencia. Si Bayokai no hubiera aparecido ante mí, probablemente no habría entrado en algo como esto. Mientras actuaba en un teatro de aficionados, participé en la audición de una serie de televisión filmada en Izmir por insistencia de mi familia. Eso no funcionó, por supuesto. No fue una elección interesante. Bayokai me contactó desde allí. Mientras hablaba de si podíamos hacerlo o no, llegó a mi vida la serie de televisión Itsasu Chapasindime, la pelirroja original, una chica que sabe tocar el piano, cantar, y además habla italiano. Supongo que se llama apuntar y disparar. Ya he venido a entrevistar para la serie. Después, solo dieron tiempo de recogida de equipaje en 2 días y de inmediato me instalé en Estambul. Muy brusco, pensé en volver a Izmir después de que terminara Itsapasinduime. ¿Por qué no conozco a nadie en Estambul? ¿Qué voy a hacer aquí? Pensé que si estaba en Izmir durante ese periodo de espera, volvería. Sin embargo, no volví a Izmir, decidí esperar un tiempo. Era difícil estar solo en Estambul. Pero superé este periodo rápidamente. Me adapté muy rápido a la ciudad. Muchos proyectos siguieron. Empezaron a llegar ofertas de clientes potenciales. Sin embargo, quería continuar con los segundos roles. El plomo tiene un tiempo. Pensé que llegaría el momento y entonces lo aceptaría. Así fue durante unos años.
Este es mi sexto trabajo y mi quinto año. Actué en la serie de televisión Kurtsegic Beura, A Love Story, How Many Body Bears Love is Eblam Kaksiced hasta la serie de televisión Kiralkak. Barardus. De hecho, viajé como un celebi. Nací en Suiza. Vine a Turquía cuando tenía 8 años. Fui a la escuela primaria en Adapazar. Estudié 3 y 4 grados de primaria en Golkuk. Estuve con mi tía hasta entonces, porque mi familia necesitaba una cierta cantidad de tiempo para completar su trabajo en Suecia y regresar. Me quedé en Golkuk hasta el 5º grado, luego ocurrió el terremoto de 1999. De allí fuimos a Bolu. Tan pronto como fuimos a Bolu, ocurrió el terremoto del 12 de noviembre. Estudié en la escuela secundaria y la escuela secundaria 1 allí, y luego vine a Estambul. ¿Cómo empezó mi carrera actoral? De hecho, créanme, hacia el final de la escuela secundaria, estaba en 2 dilemas, ya sea el conservatorio o la academia de deportes. En ese momento, la academia deportiva pesaba más por los deportes que hacían el equipo de la escuela, ya que los de deportes estaban en todos los aspectos de mi vida. Gané la Universidad Kayseri Erciyes. Tuve que irme un año antes de que estuviera realmente lleno. Nuevamente, conocí a Ayla Algan a través de una situación muy coincidente. Estudié en Ecole Drama. Le debo mucho a Ayla Algan. Hay muchas otras personas importantes. Después de un tiempo, tomé una formación teatral en el Teatro Sadrial que estuve en el set. El teatro en realidad no lo hizo activamente, pero solo recibí una educación teatral. Así que yo estaba en la cocina de este negocio. Puedo decir que Love for Rent es mi joya de la corona. Por supuesto, tengo el máximo respeto por todos los otros trabajos que he hecho, todos me aportan mucho. Si he llegado al momento en que se aprecia mi actuación en Love for Rent o he fortalecido mi propio destino, también solo debo a mis trabajos anteriores te da algo de práctica. Da más experiencia relacionada con el trabajo. Tal vez todos te preparan para este día. Por supuesto que no estoy diciendo que estoy listo en este momento, tengo mucho trabajo por hacer. Pero puedo decir que Love for Rent es mi primer trabajo que me permite ganar dinero real y experimentar mi propia realización espiritual. En mi carrera, estuve en la pantalla por primera vez con la serie de televisión Little Lady. Después, esa conciencia empezó con la película Delia que hicimos con BKM, se reforzó con Racon, y llegó al punto que queríamos con Love for Rent. También está El cortesano de hoy. Sería una pena si me lo perdiera. En Don't Worry for Me, interprete a un chico de 17 a 18 años. Alguien que tenga pasión por los deportes y quiera jugar al fútbol en Trabzonspor. Ese personaje solo estuvo en el primer episodio. En los episodios restantes, la serie continuó como flashbacks, pero realmente fue una de las obras que más satisfacción me dio, porque el personaje fue tan querido que después del día de su muerte, desplegaron una gran pancarta en las gradas del Trabzonspor, que decía se ganó nuestros corazones. En otras palabras, después de ver esa pintura, uno piensa que estoy en el camino correcto y te vuelves feliz. ¿Cuál es el lugar de Love for Rent en este viaje? ¿Cómo es el ambiente del set? El Shin-Sang-woo. Cuando empecé, creí increíblemente en este trabajo. He trabajado con muy buenos equipos, pero nunca había trabajado con un equipo tan cercano. Este es probablemente el trabajo más grande en el que he trabajado muy felizmente. Barardus. Muy bien. Esta es la razón por la que la obra obtuvo tan buenas calificaciones y llegó a buenos lugares. El equipo definitivamente juega un papel importante en este éxito. Escuchemos a los personajes que traes a la vida. Embajadora Sang-woo. Daphne es una chica que se aferra a la vida con su fuerza y energía vital, a pesar de todos los problemas y dificultades de la vida. Se sostiene sobre sus propios pies. Nunca experimenta el drama, acepta la vida y continúa en ella. Y tratando de resolver problemas tanto como puede, en realidad toma el dolor y las dificultades en ti. Realmente no te importa la vida. Tuvo la oportunidad de adaptarse a una vida que nunca supo, de su cambio posterior y de experimentar un amor que nunca había experimentado. Barardus. Si estás haciendo este tipo de drama, interpretas la historia como, en los primeros 3 a 4 episodios. Creas un personaje en tu propio mundo y le agregas una forma, comienzas a actuar. Por lo tanto, en tu memoria, hay patrones como Homer Plix y hace estas y no hace estas cosas. Sin embargo, dado que el sistema de series de televisión en Turquía es fundamentalmente problemático, hay que actuar de acuerdo con las demandas del perfil de la audiencia, tanto en términos de duración como de otras historias. Por lo tanto, con razón, de acuerdo con el escenario, comillas no, Homer no hará esto, puedes hacer algo que puedes decir, el momento está llegando. Es por eso que puedo contarle al personaje en mi cabeza sobre Homer. Pero mientras estás mirando, puedes decir que no encajaba con lo que dijiste, puede cambiar. ¿Cuál crees que es el secreto de Daphne y Homer, quienes son vistos como el gran dúo y son tan amados enviados? Sang-woo. Puedo jugar todo lo que quiera, si ese mundo no está establecido, no pasa al otro lado. Es por eso que definitivamente no puedo limitarlo a la armonía de Homer y Daphne. Definitivamente no es así. Esta no es la armonía de dos personas completa,
la armonía de todos. ¿Cuáles son tus aspectos favoritos y más difíciles de Daphne? Elsin Sang-woo, me encanta su energía. Amo tu pureza. Es inocente, sin ánimo de lucro, pero comete errores al tratar de poner mi vida en orden. Me encantan los errores que comete Daphne. Me encanta su mierda. Aparte de eso, ella puede darse cuenta de lo que no me gusta, tal vez ella es un poco más femenina. Bueno, Homer y Plexi. Barardus, me impresiona que Homer sea un hombre fuerte, que pueda manejar todas las cargas por sí mismo, que pueda llevar todas las cargas sin necesitar demasiado a nadie e ir a la carrera que se ha propuesto. También lo es su actitud hacia las mujeres. No es un tipo muy coqueto a menos que esté impresionado. Somos parecidos allí. Me encanta Homer porque su estructura es sólida. También tiene sus partes duras. Un poco frío. A veces egoísta. Al mismo tiempo, está al lado del yo voy, yo hago. ¿Por qué crees que Homer es amado tanto? Barardus, Homer es la persona adecuada. Limpio, honesto. Es un hombre que no tiene muchas mentiras en su vida, y es una buena persona por naturaleza. Como no le gusta vivir con demasiadas intrigas, probablemente impresiona a las mujeres con esa pulcritud y precisión. Ambos estaban progresando en diferentes campos antes de actuar. ¿Ópera solo se quedó en la escuela? ¿Quieres hacer algo sobre la ópera en el futuro? Elsin Sang-woo, no sé si lo considero ópera. La ópera es un sector con ciertos límites, marcos y reglas, donde es difícil entrar y salir es muy fácil. Así que no es algo que preferiría. No soy el tipo de persona que pueda pegarse a esas reglas y vivir de acuerdo con ellas. Entendí esto aún mejor, especialmente después. Debo ser libre. Actuar es también donde soy libre. Por eso me gustaría hacer algo sobre música, no sobre ópera, algún día. Fuiste a la Academia de Deportes. ¿Quieres hacer algo en el campo de los deportes en el futuro? Barardus, también estoy pensando en hacer una inversión en el campo de los deportes. Complejos deportivos o algo más. Porque a mi hermano también le interesan los deportes. Quiero abrir un lugar como un club deportivo. Con CrossFit, piscina, pista de tenis. Por supuesto, son grandes planes. Nunca sabes lo que te ofrecerá la vida. Si ofrece cosas buenas, quiero servir a la gente con cosas buenas en el campo del deporte. ¿Qué opinas del contenido del vídeo? Por favor comparta sus pensamientos conmigo. No olvides seguirme para más vídeos de este